4 faders, trae una rueda, trae un montón de controles para controlar uno su software desde la consola completamente, abrir y ver en la pantalla los plugins, que es otra cosa. Eso, y bueno, y los plugins. Ahora son 2 racks de efectos, cada uno con 8 efectos posibles, unos que son los premium y otros los estándar. Los premium traen unas emulaciones muy buenas de Lexicon, trae la famosa reverb de TC Electronics. Hay que acordarse de que Mamá Behringer es la dueña de Midas y de TC Electronics y de Clar Technique. Trae una emulación del Distressor buenísima, muy, muy buena. Pero no sé, tal vez yo soy me emocioné mucho, pero sí todavía estamos un poquito con ciertas hambres. ¿Qué pensabas vos, Marvin? Sí nos costó un poquito encontrar dónde estaban algunas cosas que obviamente tanto en la Behringer 32 como en la Midas y en otras consolas son un poco más obvias, ¿verdad? Pero también era porque no venía totalmente actualizada y entonces a veces no podíamos, supuestamente había un botón de presionar para los 48 voltios y lo presionábamos y no pasaba Hay que nada. mantenerlo apachado, ¿verdad? Hay que mantenerlo, exacto, pero hubo un momento en que ya no nos funcionó, pero porque no le habíamos dado la última actualización. Y entonces yo hice una cosa como shift ¿verdad? Jorge, shift Sí, y funcionó, cosa que nunca, o sea, no, yo creo que no funciona estaba de esa manera. prevista. No estaba Sí, previsto pero creo que porque estaba chanfleada la consola todavía. Yo la conecté también con Logic. De hecho, este tema que ustedes escuchan ahí, la voz la grabé con esa consola, con esos tres. Eh, y de verdad, he visto trabajar a Jorge en Pro Tools y yo he trabajado en Logic con esa consola y no tiene ningún problema, ¿verdad? Digamos, en compatibilidad está bastante bien. La Perfecto. consola suena muy abierta, el estéreo, ¿verdad? Cuando conecto mi Logic ahí y abro y pongo play, se oye mucho más grande todo. tiene un par de truquitos ahí que, por ejemplo, es una cosa que yo creo que se la pensaron bastante bien. Una de las cosas más importantes es que todos los canales pueden ser estéreo. Eso O vi el pueden día que la ser, fui a ver. o pueden ser MS estéreo también, ¿ya? Sí. Y entonces con una anulando fases se la juegan para alterar un poco el estéreo, pero todos los canales, los 48 canales pueden ser estéreo. Y depende un poquito cómo rutee uno, porque la gracia es que uno decide entonces qué interfaces le va a poner en vivo, por ejemplo, para conectarse, pues pueden ser eh, uno de 32 y otro de 16, o 3 de 16, en fin, él puede comprar Midas, puede comprar, de hecho, dicen que también los interfaces de las Midas Pro pueden funcionar con esta consola, si uno se quiere poner así un poco abusivo con la calidad sonora. eh, Hay muchas funciones que cambiaron un poquito, pero creo que para bien. Hay una cosa que creo que, no sé, todavía creo que se la sacaron un poco de la manga los de Behringer, pero para mucha gente le pareció muy interesante el hecho de que el panning, uno pone L y R al 100%, pero hay 150% también. ¿Ya? Y es un poquito jugar con las fases. Lo que hacen es separar, creo que es que le agregan un poquito de delay al canal izquierdo y derecho para hacer ese famoso 150 estéreo. Pero es una exageración del estéreo. Honestamente, creo que es un truco. Se ¿Ya? les pasó la mano. Pero, pues sí, pero sí, es muy bonito el ruteo, mm, como te digo, la capacidad de matrices que uno puede hacer de cómo combinar entradas, salidas, uno puede hacer sus propios patches, sus propios usuarios. eh, en ese sentido, muy, muy, muy bonito también cómo funciona. eh, Tiene muchas, muchas cosas y como les digo, creo que ahorita todavía están terminando de implementar estas funciones, todas las funciones de controlador externo para programas de grabación todavía les falta. Y en general, bueno, el autopilot, que es el programa para usarla vía router, Ajá. también creo que todavía todo el mundo se está quejando de que a veces no
no responde a la mano. Pero, en fin, la consola está muy bonita, tiene un look muy noventero, pero muy interesante. Y se siente sólida. Y creo que ellos ofrecieron ahora más calidad sonora, sacrificando un poco el que tenga muchos eh, preamps, ¿verdad? Sino que ahora todo se basa en que uno va a utilizar eh, los preamps a través de un digital remoto, ¿verdad? Esa es la jugada que ellos están apostando y creo que parece que se vuelve muy atractiva porque uno puede empezar solo con 16 canales Excelente. por plata, ¿verdad? Pero, y por otro lado, por el precio, por $5,000, no, creo que no hay ninguna consola con 48 canales. La consola cuesta $3,500, pero ya con los interfaces y todo, $5,000, $6,000, difícilmente vas a conseguir esa calidad y ese proceso por ese precio. Yo la fui a ver un día a la tienda y estaba Cristian, el vendedor que usted me recomendó, Jorge. Cristian Rodas, sí. Ajá, y conectamos una compu y hicimos un par de cositas. Referente a la pregunta que hace Charlie, yo creo que como es algo totalmente diferente, se hace un poquitito complicado, como ustedes decían, encontrar las cosas, pero nada del otro mundo. A mí siempre se me hace mucho lo de Behringer y aquí algo de Yamaha, digamos lo del rack premium en CL5 de Yamaha, hay un rack estándar y también hay un rack premium, entonces por ahí creo yo que como que tiene mucha relación. A mí me pareció que sí, lo de los racks externos creo que es una buena forma de trabajar, que la mayoría están trabajando de esa forma, ¿verdad? Solo tiene algunas entradas físicas atrás, algunas salidas y todo va por los racks externos, entonces está interesante. Sí, me parece muy interesante. Obviamente, aquí hay que pensar de que la lógica es que no es una consola tan compacta, sino que es una consola pensando en una estructura como lo que se maneja con una Digico de las grandes, con las Yamahas grandes, las series ERs. Tiene mucha capacidad de ruteo, ¿no? O sea, uno puede decidir cómo quiere sus faders, cómo quiere tener ordenado. En general, creo yo, muy interesante. Y la otra cosa, la calidad de la pantalla touch es buenísima. Tiene muy buena calidad. Ha parecido a un Pacheco. Ahí anda. Ahí está. Saludos, dije. Y pues eso me gustó mucho, que la parte visual es muy buena, y el touch de la pantalla también es bueno, es multitáctil. Me parece que es de 10 puntos, entonces pues no es como que... Perfecto. Pues, pero si quieren sigamos con otra cosa, porque yo estoy frustrado porque no he podido usar mi Wing desde hace un mes. Usted dijo que quería compartir algo en la pantalla. Si quiere, para aprovechar Solo era porque la vez pasada también nos preguntaron bastante un poquito acerca de la grabación de la batería. Vamos a ver dónde comparto la pantalla y vamos a compartir. Espero que ya miren. ¿Ven ahí mi Pro Tools? Ahora. Yo lo veo. A los que no lo miran, tienen que ir y seleccionar el usuario, aunque yo le di spotlight a Jorge, pero sí deberían de poder verlo ya. Hay una cosa que creo que es importante, que bueno, hablamos un poco acerca de la calidad de la batería, la calidad del baterista, pero es bien importante que no se crea que con proceso se va a arreglar lo que no se hizo en grabación. Proceso ayuda, limpia, mejora, pero una buena grabación de una batería siempre va a ser una buena grabación. Hay que tomarse mucho tiempo en la colocada de los micrófonos. No por fuerza tiene que ser tampoco la cosa más exótica de micrófonos. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, sí, un par de buenos condensadores de pastilla grandes pueden lograr un buen OH, que para mí el OH es casi el 60% de la batería, Total. junto con el bombo. Todavía es válido hacer grabaciones con 4 micrófonos de batería a lo Led Zeppelin, un buen bombo, una buena caja y un buen cuarto. Hacen mucho, que esa es otra cosa.
aunque tengan un cuarto pequeño, yo por ejemplo tengo un cuarto relativamente pequeño, pero me he tomado bastante el tiempo de probar diferentes posiciones donde poner la batería, más al centro, más esquinada. No por fuerza tiene que estar siempre en el mismo lugar. Eh, Obviamente, pues entender de que cada batería tiene un sonido, cada baterista tiene un sonido propio. Es importante tomarse el tiempo, eso, afinarla bien, que no hayan cliquis y rechinidos por ahí, pero mm, creo yo que esa es otra cosa, y sobre todo para los que tocan rock, acuérdense de que una batería grande es la que suena grande, no por aflojar los toms van a sonar grandes los toms. Normalmente las baterías de rock tienen que tener toms grandotes para tener ese sonido majestuoso que se quiere a veces con el rock. El pop lleva otra cosa y tomarse un poquito el tiempo. Ahorita, por ejemplo, iba a enseñarles una cuestión. Esta batería es un arreglo de un himno cristiano de todos los tiempos que se llama Cristo Coronado, pero lo hicimos en un arreglo más como pop. Aquí es David Batz el que tocó la batería y él llevó una batería relativamente pequeña, no es una batería grandota, es un bombo de 20. Sin embargo, me gustó mucho el sonido que sacó, un sonido bastante, pero hay cosas, por ejemplo, que a las que no hay que temerles. Hay que pensar en que si la batería, el bombo suena bien, no importa que tenga mucha resonancia. Acá utilicé el micrófono, el AE 2500 de Audio-Técnica, que tiene condensador y tiene dinámico. Ok. Eh, pero quiero que oigan la resonancia que se oye foto, porque casi no le pusimos em, silenciador al bombo, de poner almohadas y toda la cosa, lo dejamos mucho más acústico. Espero que se oiga bien. Ahí me dicen qué tal suena. Tienes que compartir el audio Sí, no también. suena, Jorge. Te vas aquí a la parte de arriba y hay un share. Ah, pero no me... Tampoco me grité. Pero lo curioso es que estoy mezclando, permítanme. ¿Están enviándolo a alguna interfaz, algo así, para salir con Sí, donde yo está el estoy saliendo micrófono? yo estoy por una interfase donde está el micrófono, solo tengo que meter la señal que me llegue. Permítanme. Pues voy a ponerlo a sonar de nuevo. Yo creo que tenés que decirle que tenés que compartir aquí en los views. No, en los views no. Cuando tenés ya la pantalla compartida, te sale que querés compartir el audio de la computadora. Es que creo, Como, Marvin, por lo que entendí es que el audio de la computadora lo está sacando Sí, al mismo lugar donde está el micrófono. sí, pero no me está mandando el sonido del programa por alguna razón, porque yo lo estoy mezclando todo aquí con la Focusrite. Eh, ah, eh, Vamos a ver. Bueno, puede ser quizás en el routing de la Focusrite, en el software que hay que seleccionar, creo yo, los Sí, buses. eso es lo que hice, pero por alguna poderosa razón no está saliendo. Bueno, si quieren sigamos esto. Entonces yo voy a solucionar el problema. Para mientras, pues solo es esa cuestión de que a veces hay que tomarle el sonido. eh, por ejemplo, a mí me molesta mucho, no sé qué piensa Marvin, pero por ejemplo, a veces los bateristas tienden a mofear mucho, esa es la palabra, Ujú. silenciar demasiado los tones, no dejar que resuenen cuando es lo más bonito que resuenen. Y ahora hay tantos recursos después en mezcla con gates, con edición, para si tiene uno exceso de esto, pero una batería que suene eh,
abierta, con mucha resonancia, a veces es mejor en una grabación que una batería demasiado mofiada. No sé qué pensás, Marvin. Pues mira, también tenemos que tomar en cuenta, a mí también, digamos, me gusta más lo natural, obviamente, que se escuche la batería normal, que no se escuche un ton de 12 que quiera imitar a un ton de 8 y cosas por el estilo. Pero, y probablemente alguien que nos está viendo ahora hace esta manera que están haciendo ahora, que es de triggerear la batería, que se graba en un cuarto X, ¿verdad? Puede ser en la sala de la casa, que se le pone micrófonos a todo y después simplemente se reemplaza el bombo, se reemplaza los toms, se reemplaza la caja. No sé si alguno de ustedes trabaja de esa manera. Yo tuve ¿cómo se llama? Una experiencia con algo así que la verdad es que fue muy mala, porque yo estaba esperando un sonido de batería, ¿verdad? A mí me gusta el sonido de batería y tratarla yo. Si voy a reemplazar un bombo, quiero reemplazarlo yo. Si voy a reemplazar la caja, quiero reemplazarlo yo. Pero resulta que me vino la microfonía, perdón, el tracking, ya reemplazado. Y sobre todo que venía mal reemplazado porque pusieron sonidos bien feos. Pero cuando yo pedí el tracking original y más o menos me mandaron algo, no me mandaron todo, sí me di cuenta el por qué. Se ve que lo habían grabado en un lugar de cuadrado, de bloco. ¿Verdad? Entonces, toda la resonancia del cuarto se metió en los micrófonos. Pero se los comento para que ustedes sepan que es una manera, incluso los bateristas grandes lo están haciendo. De hecho, cuando uno trabaja con un baterista de renombre, depende para el estilo, pero ellos mandan su batería triggereada y la batería real para que uno escoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora se supone que el rollo es solamente el feeling del baterista. De hecho, se está haciendo muy común en los bateristas la serie V de Roland, porque con esas que están triggereando muchas baterías o grabando incluso, ¿ya? Entonces se está haciendo muy famoso ese tipo de grabación porque el tipo de música ahora es más electrónico. Ya nos podemos dar cuenta, por ejemplo, personalmente no me gusta, pero casi en toda la música cristiana quieren hacer sonar la batería más electrónico de lo que es, ¿verdad? Pero personalmente yo sí prefiero cuando yo grabo, y de hecho algunas baterías las he grabado en el estudio de Jorge. En algún momento voy a subir un track que está muy bueno, que son 3 músicos nada más, y para que ustedes vean lo que tuve que hacer, o mejor dicho, la producción que hicimos para que esos 3 músicos sonaran como que se les está cayendo el cielo, ¿verdad? Fue una muy buena experiencia donde también Juan Carlos Pacheco, que está ahí, nos está viendo, me echó la mano. No solamente él físicamente fue ahí y me echó la mano ahí microfoneando y ayudándome, sino que me prestó un montón de equipo para que sonara muy bien esa batería, ¿verdad? Pero al final, cuando nosotros vamos a microfonear algo, no solamente en estudio, sino también en vivo, acuérdense, lo que nosotros hacemos, o lo que tiene que pasar es una amplificación de lo que estamos viendo, ¿verdad? A mí personalmente me gusta trabajar así, amplificar el sonido real del músico, tanto en vivo como en estudio. Yo cuando afino muy leve, ¿verdad? Sí, parce, él siempre jugaba con eso y él me decía que era de lo que más le ha servido en las voces. Creo que alguien se metió ahí. Dale. Entonces, ¿qué les decía? Sí, cuando afino, no trato la manera de dejarlo muy natural. Todavía que la gente dude si está afinado o no, ¿verdad? La batería, trato que a veces, ahora estoy grabando con un baterista que me gusta su feeling, cómo graba, y él no me cuantiza la batería. Entonces yo siento
que hay esa parte humana que ya cada vez se está perdiendo más, pero debe ser tal vez porque es gusto musical, ¿verdad? Al final, yo entiendo que la nueva era me gusta que todo suene plano y que todo suene robótico, ¿verdad? Y electrónico, pero son diferentes estilos de producir. Una cosa, Marvin, que me parece interesante, como una pregunta que me mandaron ahorita es, ¿en qué momento entonces elegirías hacer sustituir el sonido real de la batería por algún sampler? ¿Sería Yo, muy apegado al estilo de la música o a que de verdad también la grabación está muy mala, pienso yo? es que sí, digamos que al final es el resultado que quieres conseguir, ¿verdad? A veces me mandan y yo les puedo compartir, si me escriben, si me contactan y eso. Cuando me agreguen al Facebook, si es que me agregan, preferiría que me pusieran un mensaje. Mira, yo estuve escuchando y me interesó, va. Entonces ya sé que es una persona que podemos tener alguna relación ahí, trabajo y toda la cosa, porfa. Pero lo que les iba a decir es que con mucho gusto les puedo yo compartir un tema donde tuve que reemplazar mayormente las cajas, los redoblantes, ¿verdad? Porque el redoblante venía muy bien, pero venía muy agudo, ¿verdad? Entonces lo que hice yo fue no reemplazarlo, sino hacer un doubling. Logic te da ese rollo, que también lo puedes hacer en Pro Tools, que simplemente doblas en este caso la caja, y pones una caja más gorda, ¿verdad? Natural, una caja más gorda, versus la caja acústica que viene. Entonces, entre esas dos vas haciendo un blend, vas haciendo una mezcla ahí hasta que te gusta el punch. Y algunos bateristas me dicen, mira, no sé qué le hiciste, pero dejaste la batería, suena increíble. Y algunas veces he tenido que reemplazar, pero no por conseguir sonido, digamos, conseguir una meta de producción, sino por reemplazar un sonido malo que viene. ¿Verdad? Que eso es otra cosa también. Al final nosotros tenemos que buscar soluciones en esto, ¿no? Sobre todo cuando son producciones personales, cuando son producciones mías, porque quiero decir que yo estoy acostumbrado a que tenga cierto nivel mis producciones y no quiero bajar de ahí, ¿verdad? Entonces a veces sí tengo que hacer un doubling con el bombo y con la caja. Una vez me hice un doubling con todo, con bombo, caja y toms, y solo dejé los overheads. Y el cantante me dijo, nunca pensé que la batería fuera a sonar así. Obviamente no era su batería, pues, sino que era una batería que yo había arreglado totalmente, ¿verdad? Pero a eso vamos, que si lo vamos a hacer, hagámoslo de una forma natural, ¿verdad? De una forma de que el mismo baterista que está grabando con uno diga, mano, ¿cómo suena mi redoblante? ¿Verdad? Y él no sabe si es el suyo o si es de otro, ¿verdad? Entonces, si ustedes consiguen eso, que incluso el mismo músico diga, me dejaste las baterías, me dejaste el bajo, me dejaste las guitarras increíbles, el mismo músico les diga eso, entonces yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, ¿verdad? Porque ya el músico está satisfecho con un sonido que él lo tiene ya en la cabeza. Y yo lo que hice fue mejorar ese sonido. ¿Okay? Buenísimo. Fíjate que una cosa por lo que decías es que ahora también se está usando mucho en vivo la parte del trigger. Yo platicaba ayer con alguien y están usando el ride muy abajo, metido entre los toms. Se mete demasiado, entonces están poniendo triggers también para que abran a través de sidechain los micrófonos y que solamente se abran cuando llegue la señal. Pero creo que también se ha abusado de ciertas cosas. Estábamos hablando con una familiar de una producción que les hicieron a unos amigos, pero la batería literalmente la grabaron con una batería eléctrica. La Entonces, V de Roland. exacto. Y V fíjate que no, drums. es que ahí es donde creo que está el detalle. La que estás diciendo de Roland suena muy bien, pero con la batería que lo grabaron, pues es una batería bastante sencillita. Entonces oí las baterías y sí. O sea, se escucha que hay algo raro, extraño, a pesar de que el tipo de música, y quizás ahí es donde está el problema, no tiene nada que ver con ese sonido que le pusieron, ¿verdad? No sé si Jorge... Fíjate que
Perdón. No logré regresar este sonido, no sé por qué razón me funcionó. Me funciona en la otra plataforma, pero aquí no me quiso funcionar. Voy a averiguar qué es lo que estoy haciendo de tontera por ahí. Sí, yo creo que al final de cuentas es un poquito, em, me voy con lo que tengo y no con lo que debo. el, el tener un buen sonido de batería, ya sea electrónico, ya sea acústico, va a depender, porque por ejemplo yo casi que no concibo, por ejemplo, algo tipo los Temerarios o tipo los Bookies sin esas baterías electrónicas tan de moda. Eh, eh, las aquellas famosas baterías Alesis y los SP11 de Roland se hicieron grandes haciendo eso para ese tipo de género, porque es lo que pide. Pero yo, igual que Marvin, lo que he hecho muchas veces es que hago triggering porque resulta que el sonido que tengo que me mandaron está mal grabado o no llena el sonido, porque pasa es otra cosa, que es un rock y me lo graban con una batería, una Piccolo súper apretada y no funciona. Entonces lo que hago es crear un track extra donde tengo una caja así gordita de rock al lado de ese pícolo, pues, solo para darle la redondez que necesito o un bombo, dependiendo de lo que necesite. Hay pues varios softwares ahí para hacer el famoso Sound Replacer de Pro Tools, se hizo famoso en una época. Claro está, uno tiene que tener también unos buenos samples que convenzan de que son buenos samples acústicos, porque si uno pone unos samples demasiado procesados, también al final termina sonando artificial la cuestión. O al final de cuentas, si lo que se quiere es que sea artificial, pues entonces vámonos y A jugar. pongamos todo artificial, ¿verdad? Depende un poco del género de la música. Una cosa que me gustaría para terminar es qué recomendaciones le darían ustedes a la gente que quiere empezar a producir, que quiere empezar a grabar, qué cosas creen ustedes que les hubiera gustado, que les hubieran dicho a ustedes cuando empezaron o que alguien llegara y les dijera, mira, hace esto y con esto vas a empezar bien este camino. Uy, hay tantas cosas que siempre agradeceré, pero yo diría que el tomarse el tiempo de microfonar las cosas, no importa, poner un micrófono en una posición correcta y no irse con la primera, es tal vez uno de los mejores consejos que yo recibí. Eh, eh, el posicionamiento de micrófonos en casi cualquier cosa que se haga, voces, guitarras, baterías, es la mitad del negocio. Perfecto, Yo, perfecto. yo creo que si alguien está queriendo o ya está produciendo, una de las cosas que yo sí le recomendaría mucho, primero, lo que a mí me funcionó fue copiar una canción eh, casi igual, ¿verdad? Entonces agarré un tema y cómo van las cuerdas aquí y lo fui produciendo, lo fui programando hasta que encontré el sonido, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho después para cuando yo empecé a hacer temas, digamos, inéditos, ¿verdad? Me ayudó mucho eso. Yo fui el que produje, bueno, junto con Jorge lo grabó y lo mezcló, el disco de Himnos del Ayer. Y en ese entonces yo estaba empezando a tocar, a aprender la armonía del bolero y cómo orquestaba. En ese entonces también estaba muy de moda lo de Luis Miguel y me puse a escuchar cómo Luis Miguel programaba su percusión, bueno, no él pues, pero los productores. Y entonces hasta me pedían pistas de Luis Miguel por debajo de la mesa, me recuerdo yo que la hice. Y eso me sirvió de escuela para un montón de cosas que yo he hecho de arreglos, ¿verdad? Entonces una de las cosas es copiar al principio hasta ya cuando uno tiene bastante información. Y otra cosa muy importante es escuchar música, cualquier estilo. Aquí no tienen que casarse con un estilo. Yo, personalmente, con Jorge siempre me ha subcontratado a mí para hacer arreglos de Don Francisco Orantes y creo que los hago bastante bien, sin ser una música que yo consuma, ¿verdad? Pero ya la encontré. En un tiempo hice merengue y en un tiempo hice salsa también. Hay unos chavos
que se llaman Los Seguidores de Jesús, que también con Jorge le hicimos un disco y nos quedamos siendo amigos a partir de esa fecha, sin yo ser merenguero, sin yo ser salsero, sin ser salsero, ¿verdad? Pero me he tomado el tiempo para escuchar los diferentes, siempre, todos los estilos de música tienen una clave, ¿verdad? Que si yo soy bastante ducho musicalmente, la encuentro y ya solamente le pongo en mi sesión y le doy el toque. Eso por un lado. Y lo último que tal vez les podría yo recomendar es que no se enamoren de su música. Eso es algo muy importante. No hagan un arreglo, yo sé que tal vez por ser primero o qué sé yo, y ustedes piensan que ese arreglo es la última Coca-Cola del mundo, y luego va a venir un desgraciado como yo, le voy a decir, mira, pero ahí te falta un poquito, ¿y por qué no le haces esto? ¿Verdad? Que me lleva a la otra parte, sean receptivos a la hora de que cuando alguien les dice, mira, prueba esto, y pruébenlo, no sean celosos del trabajo que están haciendo, porque el otro está escuchando algo que probablemente ustedes no están escuchando, ¿verdad? Normalmente pasa. Yo he hecho bastantes arreglos, Jorge también, y hay un momento en el que yo estoy programando y Jorge está ahí sentado escuchando y me dice, mira vos, ¿y por qué no le metes esto? Entonces yo pruebo, puchica, sí, ¿ya? Resulta que sí, sí era así como decía Jorge. Ellos son oídos frescos. Jorge no está, digamos, no tiene la tensión que yo tengo de que si va a sonar bien o va a sonar mal. Entonces él con oídos frescos me da un consejo, ¿verdad? Que la verdad es que entre más tiempo pasa uno haciendo estas cosas, se da cuenta que uno necesita de muchas más personas para trabajar, ¿verdad? Y que sobre todo trabajar, hacer un engranaje de trabajo, ¿verdad? De una sinergia, que es lo que dicen ahora, ¿verdad? Tener un buen ingeniero, tener un buen estudio, tener un buen compositor, tener un buen arreglista, ¿verdad? Esa sinergia en la música es muy importante y no ser lobos solitarios en este trabajo. Sobre todo al principio también, ¿verdad? Al principio y sobre todo a cómo está funcionando ahora la industria musical, ¿verdad? Que queremos sobresalir y hay un montón y cuesta mucho. La única manera de sobresalir en esto es haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Y personalmente, se los digo yo así, muy honesto, yo no, ¿cómo se llama esto? No escucho el trabajo de mis demás colegas, no por envidia, sino que yo prefiero escuchar algo que me enseñe un montón, ¿verdad? Que me enseñe cosas. Y de repente llega alguien y me mira lo que escuchó, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que hizo. Yo hubiera hecho de esta manera, pero eso funciona, ¿verdad? Entonces, creo que en este trabajo tenemos que ser bastante receptivos a la hora de un consejo de cualquiera, ¿verdad? Nosotros de cualquiera creo que podemos aprender siempre. Yo aprendo cada vez que hago una canción. Aprendo cada vez que voy al estudio de Jorge también. Y me imagino que en algún momento Jorge ha aprendido de mí algo. Siempre. ¿Verdad? Espero yo. No, siempre. Ese es bien importante eso, el de poder crear uno cómplices de trabajo. Gente, tener alguien al que uno le respete su opinión. ¿Ya? Yo a Marvin le respeto su opinión y él respeta la mía y eso ayuda muchísimo y no es ni envidia ni es pegarse codazos, sino es más bien ayudarse uno al otro porque en esa variedad de opiniones pues hay un poco más sabiduría, ¿verdad? Y Totalmente. eh, entonces, siempre hay que pensar que uno tiene que conseguirse ese partner, ese socio, ese cómplice al que uno le respeta su opinión y que le va a dar frescura a lo que uno está haciendo. Eso siempre se los he dicho yo a mis alumnos, de que no sean lobos solitarios, Totalmente. expongan su música y sobre todo, oigan mucha música en su área de trabajo, en donde el pequeño estudio que tengan, sea con audífonos, con bocinas, con lo que tengan, pero oigan cosas que ustedes
dicen, ahí quiero llegar cuando sea grande, o eso es lo que yo respeto, yo quiero hacer ese tipo de música. Y al final son influencias que uno tiene en su sonido, dependiendo del estilo. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo no tengo una gran habilidad con los rancheros, pero cuando se necesita ser ranchero, ahí me pongo a oír a Chente, me pongo a oír el mariachi Vargas de Tecalitlán y Juan Gabriel, que no sea mi onda de oír, pero tengo que agarrarle la onda a eso. Perfecto. Gracias de verdad. Los dos está a punto de terminarse. Síganlos, como les dije, búsquenlos si no los tienen. Yo creo que los dos están